Un cordial saludo a todos y de modo especial a la organización de estos tradicionales coloquios de Trujillo que una vez más nos permiten participar en esta actividad. Esperamos que todos se encuentren bien, que todos sus familiares se encuentren perfectamente de salud. Ofrecemos con nuestra investigación un pequeño estudio sobre los libros de astronomía que custodia la biblioteca del Seminario Metropolitano San Antón. Y nuestra intención no es otra que dar a conocer a todos los interesados en esta materia una serie de libros que custodia pues la importante biblioteca del seminario. Los iremos presentando a lo largo del estudio. Como introducción, bueno, pues simplemente recordar la importancia que siempre ha tenido la astronomía en las diversas civilizaciones y culturas. Una ciencia encargada del estudio de los cuerpos celestes, así como de cualquier fenómeno ligado a ellos. Y si hacemos un recorrido por el estudio histórico de esta ciencia, podremos observar cómo todas las civilizaciones han tenido en mayor o menor medida contacto con esta ciencia, desde Aristóteles, Copérnico, Galileo, Kepler, Einstein. Todos ellos son exponentes del interés que han mostrado los fenómenos físicos en el estudio y en las investigaciones. Esta astronomía pues se remonta casi que a los mismos orígenes de la humanidad, donde se intentaba pensar, descubrir y analizar qué eran esos fenómenos, en qué consistían o cuál era el origen de los planetas o de la bóveda celeste, como se solía decir. Hay otra cuestión importante que es el paso a la modernidad. En ese momento se descubre pues una gran variedad de objetos, de galaxias, de agujeros negros, de fenómenos que se fueron observando y que necesitaban una respuesta por parte de la ciencia. Esa respuesta, esa astronomía, va evolucionando con el paso de los siglos y va produciendo una serie de libros, de estudios que se han ido conservando en las bibliotecas principales de nuestro país. Entre esas bibliotecas, con gran historia, con gran arraigo, se encuentra la del Seminario Metropolitano San Antón. Por hacer un pequeño recorrido histórico de la biblioteca, recordemos que el Seminario Metropolitano San Antón de Badajoz se funda en el año 1664, con dos primeros colegiales que se llamaron Domingo y Antonio y que por vez primera recibieron educación en este centro. Junto al nacimiento del seminario aparece también una pequeña librería con pocos medios debido a la escasez de recursos que existía en aquel momento en el seminario, una librería que estaba formada por un reducido número de textos bíblicos que sirvieron a aquellos colegiales y a los profesores para llevar a cabo la educación en el centro. ¿Cómo se financió aquella biblioteca? Pues a través de las aportaciones que los mismos colegiales hacían. En un primer momento eran de 60 reales, con los cuales se pagaba la manutención del seminario y se pagaban también tanto a profesores como a los recursos de los que iba a ser dotada esta institución. Entre esos recursos toma especial y vital importancia la biblioteca. El paso de los siglos va haciendo relevante la biblioteca hasta tal punto que el obispo Solís y Grajera dedica gran parte de su interés y una dotación importante económica a dicha librería o biblioteca. Era necesaria para este obispo, para Solís y Grajera, el que los alumnos fueran a ella, consultaran sus manuales, pasaran largas horas de investigación y de estudio y fuera evidentemente dotada de medios económicos y de recursos suficientes para que la formación que allí se ofrecía fuera una formación de calidad. Para ello, en una de las constituciones, una normativa que él instituyó, en esas constituciones
mencionaba específicamente la biblioteca y decía: hemos determinado una serie de libros selectos y propios de su propia biblioteca que se han trasladado al seminario desde el Palacio Episcopal para que fueran utilizadas por los colegiales. Claro, todos estos manuales, juntamente con otros libros llegados del Colegio de la Compañía de Jesús y del Colegio de los Jesuitas de Higuera la Real, fueron ampliando el fondo del que consta actualmente nuestra biblioteca. Las ramas en las que se podría clasificar el fondo de la biblioteca del seminario es muy diversa, desde astronomía, física, botánica, medicina, matemáticas y, evidentemente, literatura, filosofía y, por supuesto, la teología. ¿Por qué aparecen estos libros de astronomía, de física, de matemáticas o de medicina en la biblioteca? Aparecen en primer lugar porque se trataban de donaciones o de libros que tenían los obispos o algunos sacerdotes. Entre esos sacerdotes existían algunos médicos. En segundo lugar, por la convicción de que la formación que debían tener los seminaristas debía ser integral. En esa educación que afectara a todas las facetas de los estudiantes, pues aparece evidentemente la medicina, la historia, la literatura, la teología y otras ciencias como pudieran ser la astronomía. Han sido numerosos los estudios que aparecen ya sobre la biblioteca del Seminario Metropolitano San Antón, algunas tesis doctorales o libros de gran prestigio que reflejan que la biblioteca era punto de referencia no solo para el seminario, sino también para la ciudad de Badajoz. Fue la primera biblioteca pública de la ciudad de Badajoz. En el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, ya constaba con más de 2000 volúmenes. Y poco a poco se iba ampliando casi exponencialmente. Todos los obispos fueron conscientes de la importancia de esa formación integral de sus colegiales. Aparece ya también el primer catálogo fundacional de la biblioteca. Como el número iba aumentando, se necesitaba un catálogo al que pudieran acudir los colegiales para conocer exhaustivamente qué tipo de manuales tenía ese centro, esa biblioteca. Es fundamental la Real Cédula de Carlos IV en el año 1793, por esa cédula se fundó la Universidad en Extremadura como un centro adscrito a la Universidad de Salamanca. Y existieron 4 facultades en el mismo seminario: arte, teología, derecho civil y derecho canónico. Aparecía o se fundaba la primera universidad en el territorio extremeño y se hacía en el seminario y se podía llevar a cabo gracias a la biblioteca que custodiaba el Seminario Metropolitano San Antón. Es cierto que a lo largo de los años, pues ha habido expolio, ha habido algunas obras que han sido robadas, otras desaparecidas y otras muchas recuperadas, sobre todo con las diversas guerras que afectaron a la ciudad de Badajoz. Hoy día nuestra biblioteca es referencia en numerosas ciencias, en derecho, en historia, en literatura, en sagrada escritura, en filosofía, y muchos sacerdotes y obispos han seguido implementando pues esa tradición de donar sus libros al seminario, por lo que si un sacerdote era experto en alguna ciencia, dígase la historia o la literatura, el patrimonio documental de nuestra biblioteca se iba ampliando. Hace pocos años, en el 2015, nuestro arzobispo don Santiago García Aracil, fallecido, que tanto ha velado por la cultura, inauguró las nuevas instalaciones del centro, de tal modo que pretendía poner al servicio de la cultura, como siempre se ha hecho, todo el fondo que custodia la biblioteca, que actualmente cuenta con más de 50.000 volúmenes. 50.000 volúmenes y 3.000 revistas
que están al servicio de la sociedad, con un fondo antiguo muy importante que custodia pues estos libros de astronomía a los que hacemos referencias, aparte de, evidentemente, de una serie de libros incunables y de la famosa Biblia Regia de Arias Montano, la políglota de Amberes, que, que causa tanta ilusión y tantas ganas de ver por parte de los investigadores. Con respecto a los libros de astronomía, bueno, pues ahí hacemos una pequeña mención de los libros y un estudio de cada uno de ellos, de los más significativos. Entre ellos encontramos autores como Juan Pérez de Moya o Bartolomé del Valle, o una serie de escritos de Tomás Vicente, que se trata de un compendio matemático que reúne todas las ciencias principales de la humanidad, entre los cuales también en el capítulo 7 aparece la astronomía. Libros de Galileo Galilei, que también reflejan pues ese estudio de la esfera o de operaciones astronómicas que tienen que ver con la astronomía. Ahí pueden ver en el escrito pues todos los contenidos principales y las portadas de esos libros a los que nos estamos refiriendo. ¿Qué pretendemos con este estudio? Pues dar a conocer que la biblioteca del Seminario Metropolitano San Antón no es una biblioteca dedicada exclusivamente a la teología, como se pudiera pensar en un primer momento. Hay muchos investigadores que creen que solamente podríamos encontrar manuales o libros de referencia de filosofía o de teología, puesto que es un centro de estudios eclesiásticos. La trayectoria histórica del Seminario Metropolitano San Antón nos muestra su riqueza, su amplitud, y nos muestra cómo estos libros que han sido custodiados de diversas ramas están al servicio de la sociedad, para ser estudiados, para ser conocidos y para ser difundidos. Más de 50.000 volúmenes, más de 350 años de historia avalan a esta institución que vio nacer al mismo tiempo a una pequeña librería que incrementó sus fondos con la gratitud, con las donaciones de obispos, de sacerdotes y también de laicos que velaron por el conocimiento y por la difusión de la cultura. Muchas gracias por su atención.